Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Fernanda Luna y en este video estaremos hablando sobre la entrevista hecha al filósofo Fernando Savater. La primera pregunta dice: ¿cómo piensa usted del papel del maestro en el siglo XXI? Este filósofo recalca que el maestro es el soporte básico del cultivo de la humanidad, además de poner las bases de todo el desarrollo intelectual futuro de la persona. La segunda pregunta hace referencia a qué pasaría con los maestros que no fueron preparados para todas las transformaciones que tenemos hoy en día. Él dice que de forma lamentable los maestros no pueden enseñar algo que ellos no saben, pero también dicen que los maestros deberían contar con un periodo de tiempo dedicado justamente a que ellos reciclen todo ese conocimiento que tienen, que lo transformen en algo que pueda ayudar actualmente a los alumnos de hoy en día. Muy buenas tardes, mi nombre es América Santiago Cámara, estoy en el equipo número 2 y a mí me tocó exponer las preguntas 3 y 4 en el artículo del sentido de educar. En la primera pregunta me plantea lo siguiente: ¿los maestros necesitan aprender nuevas habilidades sin convertirse en aprendices toda la vida? Sí, la respuesta es afirmativa, porque es el hecho de que nosotros estamos encargados de desarrollar el intelecto de las personas desde niños, dependiendo de la etapa del grado de aprendizaje, preparatoria, secundaria, universidad, primaria, todos. Y tenemos que irnos adaptando dependiendo las nuevas actualizaciones que hay en temas. Tenemos que ser aprendices para nosotros inculcarle esos mismos conocimientos a las generaciones que vayan pasando. No podemos quedarnos con lo que es actual, tenemos que seguir aprendiendo y aprendiendo junto con ellos. En la segunda pregunta que me corresponde a mí es: ¿cuál es la función del maestro para que la sociedad sea más equitativa y más productiva? Esta es una pregunta que tiene que ver con la enseñanza cuando estamos desarrollándolos. En el momento en que el maestro, para que si quiere lograr una sociedad más equitativa, justa, tenemos que inculcarles eso a los niños desde el inicio, enseñándoles nuestras clases, enseñándoles los valores, creando a personas que tengan un pensamiento justo, un pensamiento razonable y que sepan definir lo bueno y lo malo, bueno, entre comillas, para que al momento que el maestro vea el avance, el momento en que van creciendo y creciendo, los niños van madurando, los adolescentes van madurando en pensamiento, creando sus propias ideologías, y así si nosotros aprendemos a inculcarles eso, ellos aprenderán a hacerlo en su vida y aprenderán a ser personas de bien. Bueno, pues las preguntas que se plantean en esta parte del artículo es: ¿qué se debería plantear un maestro en su actividad pedagógica para rendirle cuentas a la sociedad? ¿Cómo podría definir un docente del siglo XXI los elementos para lo que es decir, yo le rindo cuentas a una sociedad que tiene los parámetros para medirme? Bueno, para empezar se tiene que tomar en cuenta que es una relación fluida de comunicación entre la administración, la sociedad y los maestros. Es decir, que la sociedad no vaya hacia un lado y los maestros por otro. También se debe de tomar en cuenta que el profesor no es un inventor de la educación, es alguien que educa a la gente que ejercita esta educación. Y se tiene que tomar en cuenta también que la educación no es abstracta, sino se educa para intentar mejorar una sociedad y crear personas capaces de vivir en esa sociedad. Y por último, recalcar que el objetivo de la educación debe ser una preocupación pública y que en los ministerios y sectores influyentes esto sea tomado en cuenta, ya que como viene siendo, según este artículo, la educación es para un bien social. En el artículo El sentido de educar me tocó resaltar dos preguntas. La primera es: hay otros que sostienen que el espacio escolar tiende a desaparecer y que hay que pensar en una relación distinta con los estudiantes. Bueno, en esta pregunta la respuesta realmente es que no, porque el aula es algo pedagógicamente insustituible y esta se debe de procurar extender lo más posible, porque el aula pues es un recurso que también educa a como educa el maestro, pues se utiliza de muchas formas, ¿no? La siguiente pregunta es: la concepción del papel del maestro
ha ido cambiando con el tiempo y el maestro se ve en el dilema de tener que ser autoritario o ser amigo. Bueno, en esta pregunta el maestro, profesor, ya no se ve como un verdugo, sino que su autoridad se basa en hacer crecer al alumno, en orientarlo y en mostrarle la vida o la realidad por la vía del conocimiento. El papel del docente es primordial para el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. La actitud ante su trabajo y sobre todo ante sus alumnos muestra la calidad de persona que es, y eso nos lleva directamente a los valores éticos y morales con los que cuenta, cómo los nutre y cómo emana a través de ellos en su vida diaria. La sociedad actual está inmersa de soledad, de vacío, de venalidad. Entonces, a los docentes nos toca directamente o indirectamente ser personas con ética, con moral, para que de algún modo podamos dejar una huella o una semilla en nuestros estudiantes. Ser empáticos, solidarios, mostrar esa responsabilidad que queremos que nuestros estudiantes restablezcan en su vida diaria. Ese respeto que a veces se les va de las manos, esa alegría y esa actitud ante las adversidades. Sin duda, la labor del docente es una de las actividades humanas con mayor trascendencia e impacto en la sociedad. Buenas tardes, mi nombre es Cintia. A mí me tocó hablar sobre la 9ª y 10ª pregunta del tema El sentido de educar, de los 8 artículos que están en el archivo de Teams. La pregunta 9 es lo que está unido a la responsabilidad, a la ética de la labor educativa y a la vocación. Nos menciona aquí de que la educación es un símbolo de el estar preocupados por los demás, o sea, la importancia de la vocación, el gusto por la profesión que uno ejerce y que también el maestro sea tratado según su esfuerzo y su destreza en el trabajo. Si pensamos en la palabra docente, maestro, en una forma más general, como una persona que enseña a la otra, podría decirse que todos somos maestros, porque todos aprendemos de todos, tanto de las personas mayores como de las personas menores. Y pues somos maestros sin ejercer necesariamente la paternidad, un papel público o desde un profesorado académico que reparte clases. La 9ª pregunta, o bueno, la interrogativa que se hizo fue, el maestro debe entender el mundo del niño del educando de hoy. Pues menciona de que los niños de antes, por ejemplo del siglo XIX, no son los mismos a los del siglo de ahora, el siglo XXI. Pues que ahora los niños que nacen de esta generación nacen con dispositivos y medios digitales junto a sus cunas. Y pues estamos en un mundo de libertades que no habían en otras épocas, y que el docente debe buscar un lenguaje común con los niños y familiarizarse con los términos de ahora. La tarea del maestro es una tarea central de la sociedad que hace posible la apropiación por parte de las nuevas generaciones de una herencia simbólica, acumulada por la humanidad. Sin educación no hay sociedad. La escuela de hoy tiene que abrirse más a sus contextos, que inevitablemente entran a ella, y esto exige replantearse el oficio del maestro, tanto en el salón de clases como en una comunidad. La escuela es un espacio donde se construye conocimiento todo el tiempo y se aprende siempre. Normalmente ahí pasamos el mayor de nuestro tiempo. Aprender es armarse para la vida, pero también abrir espacios para la imaginación, prepararse para vivir y trabajar e imaginar futuros posibles. Formar, como se sabe, es actualizar en cierto modo las potencialidades del ser humano. El maestro debe plantearse ciertas cosas sobre el sentido de lo que hace y debe discutirlo, debe seleccionarlo y debe jerarquizarlo. Lo que es importante del legado simbólico que recoge y que entrega, y aclarar a sí mismo y a los estudiantes el porqué de su relevancia.
La tarea del maestro es distinta en los diferentes contextos sociales y geográficos de un país tan diverso y con tantas contradicciones como el nuestro. Como podemos ver, no es igual trabajar en un centro como en diferentes comunidades marginadas o trabajar con personas que cuentan con los recursos y personas con las que no cuentan con estos recursos. Buenas noches, mi nombre es Isaac León y les hablaré de qué se necesita para formarse como un maestro. Lo primero que un maestro enseña es el lenguaje, para que las personas se puedan comunicar y expresarse con otros. Gracias al lenguaje llegamos a ser conscientes de nuestra trascendencia. Es fundamental aprender a preocuparnos por los demás. Debemos saber cómo viven, cómo trabajan y cómo se vinculan con las demás personas. Para formarse como maestro es importante aprender a dialogar y a comunicarse. Es importante desarrollar la capacidad de oír y aprender y desarrollar la autonomía y la responsabilidad frente al sentido de la tarea. Gracias. Mi nombre es Ingrid Monserrat Fuentes Domínguez y les voy a hablar un poco acerca del aprender a vivir y oír. Bueno, primero que nada considero que nunca es suficiente que ahora hayan maestros suficientes para educar. Pues siempre se necesitan más y más y considero que es importante que igual todos llevemos una educación desde casa para poder siempre no depender de un maestro y podamos formarnos libremente. Los maestros son una pieza fundamental en el desarrollo del aprendizaje, ya que pues ellos nos enseñan a vivir en un mundo rodeado de los demás, pero pues cada quien es ahora sí que independiente de poder interpretar o de poder ver lo que nos rodea y quiénes nos rodean. El aprender a vivir es algo de suma importancia, ya que nosotros podremos así ayudar a los demás, a las personas que nos rodean, y también nosotros nos saciaremos de cosas que necesitamos saber. Igual la escuela es un lugar en el que nos llenamos de nuevos aprendizajes y sobre todo nos preparamos para vivir de una manera autónoma. Entonces por eso considero que el aprender a leer igual nos ayudará mucho en nuestro proceso de aprendizaje. Mi nombre es Francisco Lenín Subiaur Valenzuela y yo vengo a hablarles la importancia del tacto en el marco de ejercer el oficio de maestro. Gracias a la pedagogía sabemos que para poder aprender y construir el conocimiento necesitamos apoyarnos del diálogo, que es gracias a la disposición del maestro y la apertura del discípulo. Nosotros como maestros tenemos que tener un ambiente abierto para el discípulo, que en este caso es el alumno, para que él pueda expresarse. Esto lo sabemos de la pedagogía contemporánea, que es donde se viene más aceptado. Le ha puesto al maestro estar abierto para cualquier opinión del alumno en clase, haciendo una clase activa. El maestro tiene que aprender a trabajar en equipo. Nosotros como docentes tenemos que aprender a desenvolvernos en equipos colaborativos, tanto con nuestros alumnos como con nuestros compañeros. En conclusión, es que el maestro aprenda todo el tiempo, de alumnos, del personal administrativo y de los que nos rodean, que reconozca que tiene mucho que aprender, pero también enseñar para los alumnos. Esto quiere decir que tenemos que aprender a escuchar para que el alumno pueda sentirse en un ambiente seguro y así pueda expresar todo lo que él quiere, y pues también enseñar para formular preguntas y para que el alumno tenga mucha curiosidad. Buenas noches, soy Ana Lucía León García y voy a hablarles acerca de la lectura para ejercer el oficio del maestro. Durante esta lectura hubieron muchos puntos que llamaron mi atención, pero en especial lo fue la parte de nuestros interlocutores. En este subtema de esta nota periodística pudimos darnos cuenta de la función que tiene el tipo de lenguaje del maestro dentro de la educación de cada uno de sus alumnos y sus intervenciones.
podemos darnos cuenta de que cada uno de ellos tiene un proceso diferente de recepción, pero es tarea fundamental para el maestro el ser lo más comprensible posible hacia sus alumnos. Durante este capítulo también vimos acerca de la importancia que tiene la educación en la sociedad actual y la importancia de que esta misma sociedad se mezcle en los procesos educativos que, como sabemos, nunca terminan. Por lo mismo, la tarea docente siempre tendrá lugares disponibles para las futuras generaciones. Mi nombre es Ana Sujegri y les voy a explicar el verdadero propósito de ejercer como maestros. El para qué enseñar es una pregunta muy difícil porque no se sabe en sí concretamente antes de una discusión entre maestros y sociedad en torno a todo lo que hay, en torno a todo lo que persigue verdaderamente la educación. Es una pregunta muy difícil de responder, pero esta debe plantearse como el objetivo del desarrollo de distintas capacidades humanas, capacidades intelectuales, sociales, éticas, morales y físicas, para que después de esto podamos concluir que el verdadero propósito va de la mano con el civismo, y no hay mejor acción que ser preparado para enfrentar las situaciones laborales y sobre todo para enfrentar la vida. Este es el verdadero